Hola, muy buenas tardes a todos. Con motivo de un viaje que tengo de aquí a un mes a la India, he estado estos meses atrás leyendo un montón sobre la historia de la India y también leyendo novelas de Rudyard Kipling y de Tagore para ir más o menos ambientándome. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a aprovechar todo este material que he podido revisar para hacer especial hincapié en el siglo XVII y siglo XVIII, en el cual se produjo el periodo del Imperio Británico, que me parece el más importante, porque es el que tiene repercusión directa en nuestros días. Entonces, en el vídeo de hoy lo que haremos es primero un breve análisis del contexto previo a la aparición de las primeras potencias europeas en este subcontinente asiático, y después lo que haremos es analizar un poco la situación económica, política, cultural y pues, las diferentes guerras que hubieron en este país. Además, analizaremos concretamente las peculiaridades que tuvo el colonialismo británico respecto a otros, respecto al español previo o al directamente heredero, que es el americano, que hoy en día padecemos sus consecuencias. Así que, sin más dilación, abramos esta puerta. Si hay algún rasgo característico de la India, es su diversidad cultural, su diversidad de religiones, de razas. Empezando por las razas, pues ya desde el primer milenio antes de Cristo se produjo una invasión de un pueblo del centro de Asia que era nómada, ganadero, guerrero y que se estableció en la cuenca del Ganges, en el norte del subcontinente. Este pueblo se llamaba pueblo ario, los cuales tenían un color de piel más claro que los nativos de la península. Y ya sabemos cómo los alemanes, los nazis en el siglo XX, utilizaron este concepto de ario como de pureza racial para justificar sus atrocidades, al fin y al cabo. Este pueblo ario es el que empezó a utilizar el sánscrito, que se considera pues como el latín de la India, que se utiliza hoy en día pues más a nivel religioso, formal. Además, los arios fueron los primeros que redactaron pues, los textos sagrados, védicos, o las primeras epopeyas épicas de la mitología india, compendiados en el Mahabharata y en el Ramayana. Además, estos arios introdujeron la estratificación social más antigua de la humanidad, el sistema de castas, el cual dividía a la población en clases muy rígidas, en las cuales no permitían ascender o descender, o por ejemplo se tenían que casar todos entre las mismas castas, no podía haber matrimonios entre castas, por ejemplo. Y en la cumbre de esta pirámide se situaban los brahmanes, que son los sacerdotes o los intelectuales, los cuales la metáfora los atribuye a la cabeza de Brahma, que es una deidad del hinduismo. Después tenemos los satriyas, que serían pues la casta guerrera, la casta gobernante, y ambas castas proclamaban su ascendencia aria. Por otra parte, más hacia abajo tenemos los vaisiyas, que correspondería con los granjeros, con los comerciantes, con los artesanos, y la metáfora los equipara a las piernas de Brahma. Y finalmente tenemos los sudras, que serían pues toda la clase campesina, obrera, de alguna manera, y fuera de esta jerarquía tendríamos los denominados parias, que tendrían pues oficios barriobajeros y estaban marginados, excluidos de la sociedad hindú. En cuanto a la diversidad religiosa, si bien el hinduismo es la religión principal de este país, con toda la infinidad de deidades que tienen, bien es verdad que en el siglo VI y V a.C. aparecieron dos grandes religiones, el budismo y el jainismo, el budismo que acabó extendiéndose por toda Asia. Pues en el norte de la India es donde nació Siddhartha Gautama, posteriormente llamado como Buda. Los lugares sagrados están alrededor del Ganges y es allí donde predicaba este profeta. Y bajo de un árbol estuvo, se dice, 40 días meditando, y es donde alcanzó la iluminación y donde consiguió liberarse de la rueda de los placeres y liberarse de todos los bienes materiales y todo lo que ya conocemos del budismo. Posteriormente,
Con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, IX, introdujeron pues la religión del profeta Mahoma, introdujeron la religión monoteísta musulmana, que acabó pues extendiéndose por buena parte del subcontinente indio. Y ya podemos imaginarnos el choque cultural, ¿no?, entre esa sociedad musulmana en la cual las mujeres tienen que ir tapadas con la sociedad hindú, que dicen las crónicas que muchos iban casi que medio desnudos. Posteriormente, en el siglo XVI, acabó apareciendo el sijismo, una de las religiones de creación más reciente de la humanidad y que hoy en día continúa teniendo millones de fieles. Esta religión pues en su día fue perseguida por el Imperio Mogol, que eran musulmanes, y que acabó desarrollándose en una vertiente más política y militar. En cuanto a fragmentación política, me refería a que constantemente a lo largo de la historia la India ha estado fragmentada en diferentes reinos, y rara ha sido la vez que una dinastía ha conseguido unificarlos, a excepción del Imperio Gupta o el Imperio Maurya, pero su territorio no se extendió más allá del 50% de la península. Sin embargo, después, con la invasión de los árabes, después con la invasión de los mogoles fueron un pueblo del centro de Asia, descendientes de aquel Gengis Khan, de los mongoles de Gengis Khan, que invadieron pues la península desde el noroeste, desde lo que actualmente es Afganistán y Pakistán, y se produjo uno de los periodos de mayor ostentación, de mayor opulencia de los emperadores mogoles, bajo el reinado de Akbar, Humayun, que introdujeron, aparte del persa, de la lengua persa en la corte, introdujeron la arquitectura de Persia, que se mezcló con la autóctona hindú y produjo una de las mayores joyas arquitectónicas, que es el Taj Mahal, pero no solo el Taj Mahal, la tumba de Humayun y tantas otras. Y es en este contexto cuando aparecieron las primeras potencias europeas en las costas de la India, de la mano de los portugueses. Ya sabemos que España y Portugal fueron los primeros europeos que se lanzaron al mar a conquistar nuevas tierras. Y de hecho fueron los portugueses los primeros que bordearon el continente africano para llegar a Asia. Entonces establecieron su primer puesto comercial en Goa, en la costa oeste de la península. Pero no solo los portugueses, también llegaron misioneros españoles con San Francisco Javier, que fue uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús. Ya recordemos pues la contrarreforma, ¿no?, del siglo XVI y la lucha por imponer el catolicismo frente al protestantismo. Entonces San Javier también en Goa estableció pues su primera misión, y no solo en la India, sino también en China. Pero no fue hasta 1600 cuando apareció la Compañía Británica de las Indias Orientales, que se considera la primera empresa multinacional, porque tenía su sede en Londres, pero tenía presencia, tenía filiales en todos los continentes del mundo. Y a esta compañía el monarca inglés le concedió el monopolio exclusivo sobre el comercio en la India y en China, aunque después aparecieron las compañías de las Indias Orientales tanto de Holanda como de Francia. Y bien, el primer enclave comercial que tuvieron los británicos en la India fue Bombay, que previamente fue de los portugueses. De hecho, Bombay significa Bombay, buena bahía. Pero cuando el monarca inglés se casó con la princesa de Portugal, Catalina de Braganza, y con la dote del matrimonio pasó a manos británicas este enclave comercial. Posteriormente, pues, los británicos situaron diversos enclaves tanto en Goa como en otros puntos del oeste de la península, pero no solo en el oeste, también en el este, en lo que se denomina Chennai, establecieron también sus puestos comerciales. Y prácticamente a lo que se dedicaba la compañía era a extraer los recursos, a exportar principalmente materias relacionadas con la industria textil. Por ejemplo, el algodón, la seda, el índigo, que son los tintes azules, porque había mucha demanda de Europa para la producción de ropa, de trajes, de la aristocracia, etc. Y a cambio pagaban estas exportaciones exclusivamente con lingotes de plata que provenían de América.
Estos lingotes de plata en la India después acuñaban las rupias, que proveían pues, de estabilidad económica para el país. Y después también, independientemente de este monopolio sobre este comercio, proliferaron diversos negocios anexos a este comercio, por poner un ejemplo, el alquiler de barcos, los seguros, con el cual varias empresas, varios particulares consiguieron unas grandes fortunas. Y el ejemplo más paradigmático es el de los hermanos Yale. Los hermanos Yale que, lo que comentaba, con el comercio en el sudeste asiático, en Indonesia, Malasia, consiguieron una gran fortuna, la cual se reinvirtió, porque ellos provenían de América, se reinvirtió para fundar la famosa Universidad de Yale de Estados Unidos. Y en 1716, después de llorar mucho los británicos al emperador mogol, finalmente consiguieron que les concedieran el Farman. El Farman era básicamente pues legalizar la situación de los británicos en el país, es decir, les concedía el derecho a la explotación comercial, derechos sobre el territorio donde tenían los enclaves comerciales los británicos. Y estos privilegios los británicos lo consiguieron chantajeando al emperador con la amenaza de retirar todo el comercio de la India, y esto implicaría pues que el influjo, las importaciones de plata con la cual se estabilizaba la economía dejarían de llegar, y fue así, con ese chantaje, como lo consiguieron. Y posteriormente los que acabaron apareciendo por allí fueron los franceses, el eterno rival de los británicos, y en el siglo XVIII ya sabemos que se enfrentaron constantemente, por ejemplo en la Guerra de los 7 años, que se considera la Primera Guerra Mundial, porque ambos bandos se enfrentaron casi en todos los continentes. Por ejemplo, también franceses y británicos se enfrentaron en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y los franceses pues situaron sus enclaves en la costa este, en Chennai, directamente cercanos a los británicos. Y ambos lo que utilizaron se enfrentaron indirectamente en guerras proxy con reinos aledaños. Se metieron sus narices en guerras dinásticas, porque claro, los hindúes se dieron cuenta del potencial militar comparado con ellos que tenían, y utilizaron un bando u otro para enfrentarse. Y uno de los enclaves más importantes de los británicos en la India, que posteriormente se convirtió en la cabeza de puente para la expansión posterior, fue en Bengala. Bengala se sitúa en el noreste del continente, en la desembocadura del Ganges, también donde actualmente está Bangladesh. Calcuta fue atacada por el Nawab Siraj. Nawab era pues un dirigente musulmán de la zona. Entonces los británicos, bajo la protección que les confería el Farman, invocaron el derecho a la autodefensa inicialmente y después acabaron atacando. Atacaron a Siraj, al Nawab Siraj, y pusieron en el trono a Mir Jafar, con el cual habían pactado. Claro, Mir Jafar tuvo después que pagar tanto las cuantiosas indemnizaciones por la guerra, tuvo que pagar la compensación por ponerlo en el trono, obsequios, regalos, y todo sumó una cantidad tan enorme que no pudo pagarlo. Entonces también para saldar esa deuda, lo que hicieron los británicos es quedarse con parte de las tierras. Y el comandante Cliff, que es quien dirigió esta guerra de Bengala, fue de los británicos que consiguieron embolsarse una mayor fortuna personal, concretamente 400.000 libras esterlinas de aquella época. Y posteriormente, desde Bengala, los británicos fueron remontando el Ganges y se enfrentaron al emperador mogol en la batalla más importante del Reino Unido en Asia, algunos consideran la batalla de Buxar. Y de esta manera se estableció a mitad del siglo XVIII las 3 principales zonas de presencia británica en el subcontinente. Por una parte el este, principalmente Bombay, en el este Chennai, y Bengala como cabeza de puente. Y desde estos territorios se produjeron a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX las 4 guerras de Mysore. Mysore está en el sur de la península de Deccan. 3 guerras contra los Marathas del centro de la India y 2 guerras contra los Sikhs. Los Sikhs, recordemos que son un grupo religioso militar del noroeste de la península
cerca de lo que es actualmente el Punjab, y que tiene como su centro espiritual Amritsar. Era una práctica muy común aliarse con los reinos vecinos de manera que les hicieran colchón, que sirvieran como escudo contra los principales enemigos, serían los Marathas o Mysore, ¿no? La primera guerra de Mysore fue la primera gran guerra que pusieron en jaque a los británicos. A consecuencia de esta guerra se produjo un acuerdo de mutua defensa entre los británicos y Mysore en caso del ataque de una fuerza externa. ¿Qué ocurrió? Que los Marathas del centro de la India atacaron a Mysore. ¿Y qué hizo Reino Unido? Pues dio la espalda, hizo oídos sordos, llegando a afirmar el dirigente de Mysore que los británicos eran los más infieles y los más usurpadores de la historia de la humanidad. En la segunda guerra de Mysore, porque acabó produciéndose, Mysore contó con la ayuda de los franceses, pero coincidió con la Revolución Francesa. Entonces los franceses su atención y su energía y sus esfuerzos estaban centrados en otro lugar, por lo que acabaron sucumbiendo a los británicos en esta segunda guerra. En la tercera y en la cuarta guerra, los británicos acabaron arrasando a este reino del sur de la India, y participaron generales de la envergadura de Cornualles. Por ejemplo, Cornualles participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y se enfrentó a George Washington, o por ejemplo a Wellesley, que era el hermano del duque de Wellington, que posteriormente dirigió las fuerzas británicas en la Guerra de Independencia Española contra los franceses. Y muchas veces estas guerras eran criticadas desde Londres, porque a veces surgían espontáneamente y cuando las noticias llegaban a Londres ya habían acabado, porque en aquella época, ya sabes, las comunicaciones eran nefastas, el canal de Suez no se había abierto y la distancia era muy larga. Y a partir de entonces el Estado británico empezó a regular y a controlar más, a meterse en el consejo de administración, ¿no?, de esta compañía, que no olvidemos que no deja de ser una compañía, una empresa que se debe a sus inversores. Entonces tenía también sus ingresos y sus gastos. Y por la parte de los gastos, principalmente todo el gasto militar, de reclutamiento, de salarios del ejército, pues eran un gran lastre. De hecho, empezaron a reclutar a gente nativa, autóctona, que acabarían llamándose los cipayos, para reducir este gasto, ¿no?, en el pérdidas y ganancias de esta compañía. Entonces, para compensar, para que fueran rentables estas campañas, por la parte de los ingresos ya no eran suficientes las ventas, las exportaciones que se producían con el comercio. Entonces empezaron a pedir a estados subsidiarios subsidios a cambio de la protección militar de los británicos, o por ejemplo si conquistaban un territorio, como hemos comentado, pues la indemnización que tenían que pagar era cuantiosa. Y por otra parte también tenemos pues los impuestos sobre la tierra que empezaron a aplicar a través de los zamindars. Zamindars era una especie de intermediario entre los agricultores y el Estado británico, que tenían que pagar, en este caso no funcionaba por una variable de los ingresos, sino que tenían que pagar como una renta, como un alquiler de las tierras. Entonces muchos agricultores pequeños pues se veían ahogados y se veían forzados a tener que pedir préstamos. Y es así como se lanzaron a la conquista, al fin y al cabo sangrienta, de las zonas del noroeste de la península del Punjab y Sind, zonas mayoritariamente musulmanas que estaban acostumbradas a los vaivenes, a las constantes invasiones de pueblos extranjeros, porque ya, como hemos comentado, la mayoría de invasiones provenían del noroeste. Y es curioso, en esta época que se produjo lo que Rudyard Kipling, el escritor británico, denominó el Gran Juego, que consistía básicamente en que los británicos se emparanoiaron con que Rusia tenía pretensiones imperialistas sobre la India y que querían expandir pues sus colonias hacia el mar Arábigo y el Golfo Pérsico, cuando en la realidad se ha demostrado que Rusia no tenía las mismas pretensiones imperiales que tenían los propios británicos. Entonces los británicos proyectaron esas ambiciones en el vecino ruso.
Y de esta manera lo que hicieron es adelantarse y aliarse con el emir de Afganistán. Pero después les llegaron noticias, rumores de que el emir se había reunido con emisarios rusos, y esta fue la justificación para invadir Afganistán, que fue, de hecho, una de las guerras que los historiadores consideran las más penosas y desastrosas para el Imperio Británico, porque conquistaron Kabul, pero el frío invierno y las condiciones hicieron que finalmente tuvieran que retirarse, y en la retirada los masacraron. Y por tanto no consiguieron el objetivo de derrotar al emir y poner en cambio a una marioneta que sirviera a los intereses de los británicos. Y volviendo con el rabo entre piernas, realizaron una sangrienta y brutal guerra de resarcimiento contra el Sind. De hecho, el propio Elphinstone, que es un general británico, la consideró esta situación, esta guerra de resarcimiento por la pérdida en la primera guerra afgana, lo consideró como que te golpean, te hacen bullying en la calle y llegas a casa y le pegas a tu mujer. Por otra parte, ¿realmente cuál fue la actitud de los británicos hacia los pueblos que conquistaba? Pues si bien es verdad que inicialmente tenían una actitud bastante tolerante, tenían bastante interés, bastante curiosidad por la cultura y por las religiones de la India. De hecho, muchos hicieron grandes aportaciones, grandes contribuciones en el terreno de la geografía, de la historia, de la cartografía, de la biología. Bien pronto, en el siglo XIX, se adoptó una visión bastante utilitarista, evangelizadora e incluso capitalista. Capitalista en el sentido de que el monarca inglés, que había concedido el monopolio del comercio a la Compañía de las Indias Orientales, cedió ante la presión de lobbies y de empresas británicas, de otras empresas británicas que querían poder invertir en la India. Entonces, finalmente el rey retiró estos privilegios a la compañía y liberalizó el mercado para que otras empresas pudieran comercializar. Evangelista en el sentido de que habían bastantes confesiones religiosas en Gran Bretaña que pidieron al rey que pudiera liberalizar el acceso de las misiones cristianas a la India. De hecho, había una secta evangelista en particular que contaba con muchos miembros en la administración y el gobierno de la India, que tenía una visión bastante supremacista sobre los indios, visión que acabó hegemonizándose en el resto de los británicos, que propugnaba pues que la cultura inglesa tenía una superioridad intelectual, científica, incluso moral sobre la cultura aberrante y monstruosa que es el hinduismo. De hecho, esta secta defendía que antes que abolir la esclavitud era necesario liberar al pueblo indio de la opresión, del yugo de la religión hindú. Pero como se puede ver hoy en día, el ratio de conversión hacia el cristianismo por parte de los hindús es bastante bajo. También en aquella época, en el siglo XIX, intentó imponerse una visión utilitarista en el gobierno británico. Como bien sabéis, el utilitarismo es una doctrina filosófica cuyos máximos exponentes son Stuart Mill, padre e hijo, que ambos de hecho vivieron y trabajaron en la India, que defendía que la máxima felicidad del máximo número de personas dependía directamente de maximizar el beneficio. Entonces es una postura que defiende una moralidad basada en que cualquier decisión, cualquier acción está legitimada siempre que busque esa finalidad utilitarista. Y en este contexto de intolerancia religiosa y de pisoteo de las tradiciones de la India, se produjo la Gran Rebelión de 1857, uno de los episodios más controvertidos de la presencia de los británicos en la India. De hecho, no se ponen de acuerdo en qué nombre ponerle. Por la parte del bando, digamos, nacionalista hindú, lo llaman la Primera Guerra de Independencia o la Guerra de Liberación, mientras que los británicos lo denominaban el Motín de los Cipayos o el Motín Indio. Uno de los motivos más importantes fue la introducción de unos rifles cuyos cartuchos se tenían que engrasar con sebo de cerdo o de vaca. Y ya sabemos que estos animales son sagrados tanto para los musulmanes como para los hindús. Además, tenían que manipular estos cartuchos con la boca.
por lo que podéis imaginaros la falta de respeto que era para la parte del ejército nativo. Y el segundo motivo que más molestaba a los hindús era que existía un tabú por el cual servir en el extranjero o abandonar la India, realizando esto perdías tu condición, perdías tu casta. Entonces al volver de estas campañas, por ejemplo en Afganistán, estaban condenados al ostracismo y los apartaban de la sociedad. Y estos fueron los motivos por los cuales saltó la chispa en el ejército de Bengala y se extendió este incendio a lo largo de la planicie norte de la India, en las ciudades del Ganges. En principio fue básicamente una sublevación militar, pero se extendió a nivel político. Intentaron convencer, por ejemplo, al rey de Delhi, que era el emperador mogol caído en desgracia. Lo intentaron reclutar para la causa, y no solo a él, sino a otros reinos de alrededor, para que se amotinaran contra los británicos, y mucha población también se adhirió porque vieron la oportunidad de poder restablecer el antiguo orden. En los años siguientes se produjo una retahíla de asedios y de masacres que acabaron con el motín de los sublevados, y de hecho surgió una figura muy importante para el nacionalismo posterior, que sería el equivalente a la Juana de Arco de la India, que era Rani of Jhansi, que de hecho los británicos la denominaron el único hombre entre rebeldes. Posteriormente, los británicos, para evitar futuras sublevaciones, tomaron medidas en el ejército, en el sentido de, por ejemplo, de que el ratio de indios frente a británicos en el propio ejército, que antes eran 9 contra 1, ahora lo pasaron a 3 contra 1, es decir, un cuarto del ejército ahora sería británico. Y no solo eso, también prohibieron que los cipayos, los nativos indios, aprendieran artillería. Y además aseguraron que en un mismo regimiento hubiera diversidad, se aseguraron que provinieran de diferentes zonas de la India para que no pudieran unirse y sublevarse. Y además, en la segunda parte del siglo XIX, con la mejora de las comunicaciones, con la aplicación del telégrafo o la extensión de las líneas de tren, o por ejemplo la apertura del canal de Suez, permitieron que el ejército pudiera responder más rápidamente a estos posibles motines. Y además los británicos hicieron un esfuerzo por tener contentos a los rajás, a los nawabs, es decir, a los diferentes gobernantes locales de la India, para asegurarse su apoyo en caso de un posible motín. Y finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, la corona quitó los privilegios de la Compañía de las Indias Orientales y se lo pasó directamente a la reina Victoria, la cual se convirtió en la reina de la India. Y por otra parte, pues los gobernadores generales de las diferentes zonas de la India se convirtieron en virreyes. Y finalmente, en 1876, el Reino Unido se convirtió en Imperio Británico y la reina Victoria pasó a ser emperadora de la India. De hecho, se produjo una gran ceremonia inicial en Delhi, en la cual vinieron todos los diferentes dirigentes de todas las partes del Imperio Indio. Y hasta aquí esta primera sección de análisis de la historia de la presencia británica en la India. En un segundo vídeo analizaremos un poco más a fondo la economía imperialista de la segunda parte del siglo XIX y principio del siglo XX. Comentaremos los primeros movimientos nacionalistas abanderados por Gandhi y finalmente la independencia y partición de la India de la Pakistán musulmana. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado este vídeo.